Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana, en su paciencia, en su bondad y en su bendita misericordia, el Señor nos permita traerles una palabra de vida para su vida. Damos gracias al bendito Espíritu Santo que nos lleva a entender, se preocupa por nosotros, hermanos, de alcanzar, de que nosotros entendamos, maduremos, crezcamos en el Señor. Qué rico es poder entender la voluntad divina. Qué rico poder entender cada mañana, cada anhelo, cada deseo de parte de Dios, hermano, es poder cambiar nuestro corazón, poder cambiar nuestra vida. No se trata que en nuestra vida nosotros nos creamos justos. No se trata, hermano, que estemos juzgando la vida de nadie. Se trata que juntos caminemos y que en realidad entendamos, hermano, que hay que reconocer nuestros errores, hay que reconocer nuestra vida. Si algo es digno delante de Dios, es que nosotros aprendamos a reconocer cuando nos equivocamos, cuando estamos mal, aún nuestros pecados, aún nuestra vida, hermano, siempre sea sometida a prueba nuestras decisiones, nuestra vida. Realmente, porque en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Padre, seamos gente que, hermano, que realmente demostremos que el Señor está con nosotros. Ser cristiano es mucho más allá que simplemente creer que somos cristianos. La vida de los hombres se ha refugiado en cosas que no tienen valor alguno delante de Dios, aunque son buenas, humanamente se ven buenas, humanamente son religiosas, pero querido hermano, no tienen valor alguno. Vuelvo a repetirle, el propósito no es juzgar su vida, el propósito es que nosotros entendamos que poder enderezar nuestra mente, poder enderezar nuestras actitudes y que Dios en su misericordia, de verdad, querido hermano, nos permita entender que la vida del Evangelio no es creer en el Señor. La vida del Evangelio es una vida, precisamente es una vida, es una actitud, son pensamientos que van de acuerdo a la voluntad divina. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha confusión a nivel global, viviendo tiempos en la iglesia a nivel mundial, hermano, en cuanto a quién es mi Señor Jesucristo. Hay gente que no tiene idea quién es el Señor. Hay gente que no tiene idea, hermano, de qué es el Evangelio en sí, cuál es la esencia del Evangelio en sí, cuál es la esencia de estar en el Señor. No tienen esa idea. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde no muchos pueden demostrar que realmente, hermano, son hijos de Dios, son cristianos. Hoy estamos defendiendo un cristianismo sin bases bíblicas. Hoy estamos defendiendo que la gente no me juzgues, no me condenes, no me señales. Defendiendo algo, hermano, que no tienes ni sustento ni una vida en el Espíritu. Todo el mundo quizás, hermano, los que predicamos, quizás tendremos, o quizás haya la actitud, porque sí la hay. Hay actitud a veces de creerse que somos mejores que los demás. De que por estar estudiando, leyendo la Biblia, realmente nos hace poseedor de un conocimiento superior a los demás, y en parte lo es, porque el esfuerzo de el estar buscando, indagando, simplemente pues conlleva un conocimiento mayor por el esfuerzo que hacen de estar buscando. Pero déjame decirle que en este camino lo que realmente importa, como todos, es transmitir la vida, hermano, las cosas que hemos experimentado, las cosas que hemos pasado. Y realmente no se basa en una vida de juzgar, sino en una vida de demostrar que toda búsqueda tiene una
provoca en nosotros un estilo de vida, provoca en nosotros una mentalidad diferente, no por el conocimiento, sino porque nos damos cuenta que el indagar, el experimentar, nos damos cuenta que muchas veces nuestro error, nuestra mentalidad está equivocada. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir nuestra mente si nos está engañando, si nos está mintiendo. Y tenemos que tener mucho cuidado de hablar cosas que no entendemos, como dijo Job, o como le dicen a Timoteo, que tuviera cuidado de lo que enseñara. O tuviera cuidado de lo que él hablara. ¿Por qué, hermano? Porque iba a afectar la vida de otros. Por eso te digo, usted tenga mucho cuidado, queridos hermanos, de cuidar de no afectar la vida de otros cuando no se tiene un conocimiento realmente o no se ha vivido las Escrituras. Y entonces nosotros tenemos que optar por el temor. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra de vida. Vino a mi corazón esto, una palabra que el Hijo de Dios tiene que demostrar que en su vida, que Cristo está en su vida. En el libro de Lucas 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Para muchos, si hiciéramos esta pregunta, nos hiciéramos esta pregunta hoy, o el Señor nos hiciera esta pregunta hoy: ¿quién dice vosotros? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dices tú que soy yo? Para que vean, hermanos, si aún los discípulos no pudieron entender, solo uno pudo entender, y eso porque el Padre se lo reveló. Para entender, hermano, quién es el Cristo, el Hijo de Dios, tenemos entonces que tiene que ser revelado. Porque de lo contrario, hay quienes no tenían un concepto claro de quién era mi Señor Jesucristo. Y cuando dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres? No se estaba refiriendo a la gente del mundo, se estaba refiriendo a los hombres que escribieron las Escrituras, como Jeremías, Isaías. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas 4, versículos 18, 17 y 18. Cuando habla Isaías, habla Jeremías, habla Moisés. Mi Señor Jesús dijo: de mí escribió Moisés. Entonces, cuando estaba refiriéndose, no se estaba refiriendo a la gente del mundo, se estaba refiriendo a los nombres o a los hombres que escribieron sobre él. Y toda la Biblia está inspirada en la vida de mi Señor Jesucristo. Por eso nos enseña, preguntó ¿quién? ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dicen esos hombres? ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice Isaías? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice Abraham? ¿Qué dice David? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces, ellos al pensar que no tuvieron ideas, hermano, de ellos, entonces ellos respondieron a manera de hombres. Dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta que ha resucitado. Para muchos hoy, Cristo, hermano, es como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue uno de los que vino anunciando, hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy está de moda, ciertamente, estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucho se está predicando sobre mi Señor Jesús. Perdón, hermano. Se está anunciando en todas las iglesias la venida de nuestro Señor Jesucristo. No en todas, quizás, hermano, porque hay muchos que niegan la venida de mi Señor Jesucristo. Hay quienes niegan, hermano, que la iglesia no va a pasar
por la gran tribulación. Nosotros creemos firmemente que la iglesia no va a ir a la gran tribulación. Hay quienes enseñan de que sí, se van a ir a la gran tribulación. Nosotros creemos firmemente que no es así. Pero algunos anunciarán que es Juan el Bautista, alguien que anda, un predicador cualquiera, un predicador que anda anunciando que Cristo viene, quedando alzando la voz que Cristo viene. Para otros es Elías. Elías representa a los profetas. Elías es alguien que hace señales, que hace descender fuego del Espíritu Santo. Y está bien. Hay gente, hermano, que hay avivamientos del fuego del bendito Espíritu Santo y dicen, Dios está aquí. Esto es Cristo. Cristo es el mover del Espíritu Santo. En parte lo es. Hay un mover, hay una iglesia avivada, en parte lo es. Mucha danza, desciende el Espíritu, ministra el Espíritu. Amén, hermano. Pero también dice la Escritura que hay muchos falsos profetas han salido diciendo que, hermano, que están negando que Jesús vino en carne. Aunque hay ministerios, hermanos, donde proclamamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y que declaramos realmente que el Espíritu Santo desciende. Pero hoy me doy cuenta de algo. Y está bien, hermano, como ministerios, como iglesia, hermano, proclamar la venida del Señor, que descienda el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero le hacen otra pregunta. Y otros que dicen, otros dijeron, es un profeta. O sea que, hermano, como todo el mundo dice que es un profeta, hoy ha salido muchísimos gente con el ministerio de profetas y con el ministerio de apóstoles, que dicen cada barbaridad, que están haciendo cada cosa extremadamente fuera de orden de Dios y que no tiene sustento y bases bíblicas. Para otros es un profeta más que ha salido del mundo y anuncian la venida del Señor. Hoy el Señor me reveló que viene y va a haber desastre. Y se da cuenta, hermano, que estamos hablando que hay estas tres manifestaciones de que uno es Juan, otros es Elías, otros son profetas, un profeta. Así tienen a mi Señor Jesucristo, como los musulmanes tienen que, hermano, solo creen que Jesús fue un profeta, como también lo tiene el pueblo de Israel. Fue un hombre, nada más. Pero ellos están esperando, hermano, a Elías. Ellos están esperando a un hombre que haga descender fuego del cielo. Pero cuando le preguntan a Pedro, ¿quién dices que es el Cristo? Él respondió, el Cristo de Dios. Pero esta palabra, el Cristo de Dios, significa el que mora en mí. El que mora en los corazones. Eso fue lo que respondió Pedro. El que mora en los corazones, el que vive en mí. Por eso a Pedro, hermano, dijo, o sea, el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló el Padre. Eso dijo el Señor en el libro de Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice una versión, la Mateo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces lo que a Pedro le habían revelado, hermano, es que el Cristo que mora en él, el Cristo que mora en ti, el Cristo que mora en mí. Solamente el que realmente conoce al Señor es aquel que, hermano, mora en nosotros. Por eso lo dice en el libro de Romanos 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que es lo que Pedro, hermano, cuando le preguntan, ¿quién es el Cristo? Él dijo, el que mora en mí, el que está en mí.
Porque, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque hoy estamos en una etapa donde la gente cree, mi Señor Jesús, hermano, mi Señor Jesús se refería de que quién sabe quién es el Cristo. Solo el cristiano, solo el Hijo de Dios sabe quién es el Cristo, dónde está el Cristo, sabe quién es el verdadero Cristo. Porque muchos creen que es Juan, mucha gente cree que es Elías, mucha gente cree que es un profeta. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que muchos creen que es una religión, muchos creen que es un templo, mucha gente cree que es una doctrina. No, queridos hermanos. Ni Jesús es una religión, ni tampoco es una doctrina, ni tampoco es una iglesia literal hecha por manos de hombre. Realmente, ¿qué es mi Señor Jesús? Jesús, mi Señor Jesús, es la vida del cristiano. Es la vida del cristiano. Es la forma de ser del cristiano. Si algo tenemos que darnos cuenta nosotros es que ¿qué vida estamos llevando? Si vamos llevando una vida religiosa, si estamos llevando una vida solamente de creer pero sin cambios en nuestra vida, esa gente no conocen al Señor. Por eso mi Señor Jesús se estaba refiriendo, ¿quién es el que sabe que está? ¿Quién es el que sabe quién es el Cristo? Vuelvo a repetirle, solo el cristiano evangélico sabe quién es el verdadero Cristo. Mira, Cristo, hermano, porque usted lo puede entender, porque es bíblico lo que le voy a decir. Cristo no está en la Biblia. La Biblia habla de Él. Señala a Él quién es. Cristo no está en un templo hecho por manos de hombre. No está ahí. Ni tampoco Cristo está en el mundo, porque Él no es del mundo. Entonces, hermano, Cristo está en nosotros. Cristo no está en una Biblia, una religión, una doctrina. Cristo no está en un templo hecho por manos de hombre. Y Cristo no está, querido hermano, en el mundo. Él está en aquellos que aman su palabra. Él está en aquel lugar donde se anuncia y se manifiesta su presencia. Como decíamos, está donde desciende el Espíritu Santo. Está donde, hermano, donde se habla la palabra, donde se ama la palabra. Y Él está, hermano, en el mundo, salvando al mundo. Él no es del mundo, Él está salvando al mundo. Eso es lo que provoca, hermano, tener y conocer a mi Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso dice la Escritura que en el libro de Mateo 24 nos enseña que a muchos van a engañar diciéndolo, ahí está el Cristo. Dice, no se dejen engañar, Él no está ahí. Libro de Mateo 24 dice, entonces si os dijeren en el versículo 23, si alguno os dijeren, mirad, aquí está el Cristo y mirad allí, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya los os he dicho, dice antes. Así que si alguien viene y dice, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirar, está en los aposentos, no lo creáis. No le creáis. No está, dice, no creáis si está aquí, no crean que está allá. ¿Por qué no creemos que el Cristo está allá? Por eso cuando aparecen esas personas diciendo que, hermano, que ese es el Cristo, que el Cristo en la tierra que ha resucitado, y, hermano, eso no le creáis. Por eso, ¿por qué creemos que el falso Mesías del que va a presentarse en Israel, sabemos claramente que no es, porque no va a salir de la tierra, tiene que venir en las nubes? Eso lo dice mi Señor Jesucristo. Así que si os dijeren mirar el desierto, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida de nuestro Señor Jesús. Fíjese, inmediatamente empieza a hablar, hermano, que Él vendrá, pero no vendrá de la tierra, Él vendrá en las nubes. Eso dice la palabra.
Dicen Tesalonicenses. Tenemos que entender que Jesús no es una religión, no es una denominación. Tenemos que entender que mi Señor Jesús, como dice el catolicismo, que el catolicismo defiende que esa es la iglesia verdadera. Yo creo que lo decíamos ayer. Claro que sí es la iglesia más antigua, sí es la iglesia más antigua. Los que adoraban a Dagón, a los filisteos, hermanos, que, hermano, metían toda la Babilonia, adoraban ídolos paganos, el paganismo, porque el catolicismo está bien relacionado con la brujería. Le voy a contar algo rapidito. Le voy a decir por qué. Yo me crié entre la brujería. Vi desde muy pequeño. Tenía a mi familia, hermano, celebraba todo el tiempo eran muy católicos. Desde muy pequeños te enseñan a creer que los santos tienen poder. Teníamos una parienta ahí que se hacía que era familia, aunque no tenía ninguna relación con nosotros. Hermano, ella se transformaba usando a los santos. Se hablaba, se les posesionaban demonios, hermano, y hablaba, pero usaban santos. Uno cree que crece uno y va creciendo, hermano, creyendo que eso es normal, que los santos tienen poder, hermano, porque en realidad son demonios, dice la bendita palabra. Si se meten en investigar qué son el Cristo negro en Cuba, el palo mayonte, hermano, todo eso es realmente el satanismo en el catolicismo. Todo santo lo usan los brujos, lo usan los satánicos, lo usan realmente, hermano, la gente hechicera para poder invocar a un ser demoníaco. El nombre que tiene cada nombre en el catolicismo también lo tiene en el satanismo. Así que para que vayan entendiendo que detrás de cada santo, cada ídolo, hay un ser demoníaco, dicen Corintios. Hay seres demonios que realmente hacen poder. Por eso a la gente los engañan haciendo una señal, no un milagro, una señal, porque el diablo no puede cambiar el corazón de cualquier persona. Lo conoce, lo hace más malvado, lo hace más malo cada día. Así que mi Señor Jesús, hermano, en realidad estaba diciendo o Pedro se le reveló a Pedro, hermano, que el Cristo no estaba no está en la Biblia. El Cristo no está, querido hermano, la Biblia habla de él. Y señala que él mora en nosotros. Por eso el Señor dijo en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces le estaba diciendo, hermano, que la única manera de tener nosotros a Cristo es amando su palabra. Y dice, y vendremos y haremos morada, por amar la palabra. Pero no dice por leer la palabra. No dice eso. Por eso también la Escritura dice en Juan 1:14, y habitó entre nosotros, vimos la gloria, habitó entre nosotros, habitó en nosotros. ¿Cuánta gente cree saber mucho de la Biblia, pero no la practican? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Nosotros podemos llenarnos, hermano, de mucha investigación, pero eso no demuestra que nosotros conozcamos a Dios. Por eso el Señor le dijo a aquellos, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre, dice, y se hicieron, hermano, profetizamos, y el Señor dijo, no los conocía, hacedores de maldad. ¿Por qué Dios no los conocía desde antes? ¿Por qué nunca fueron conocidos? Porque hay gente que piensa, hermano, que tener conocimiento de la palabra te hace conocer realmente a Cristo, conocer realmente al Padre, conocer realmente al Espíritu Santo. Y la Escritura desmiente todo eso.
porque la gente no se da cuenta, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, no se dan cuenta. De hecho, hermano, el caso, por decir, de Balaam, un profeta tenía los cielos abiertos, tenía revelación, Dios le hablaba, hermano, el Espíritu le hablaba, pero él ya estaba caído. Era un profeta caído, había caído de la gracia de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, hermano, es el Cristo que mora en nosotros. Realmente el conocimiento es saber que Cristo mora en nosotros, que está en nosotros, sea quien sea. Por eso, hermano, hay gente que es mucho conocedora de la Biblia, pero eso no lo hace, no lo hace un candidato de que el Señor esté en su vida. Por eso el Señor dijo en el libro de Juan 5, versículo 37, vamos a ver lo que dijo el Señor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombre no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Se la pasaban escudriñando, se la pasaban entendiendo, no la pasamos leyendo, investigando. Pero el Señor dijo, yo no veo el amor de Dios en vosotros. Yo veo, dice que del Señor dijo, usted ni habéis oído su voz, ni ha visto su aspecto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creían. Luego le dice, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Hay gente que piensa que por estar estudiando, que por estar revisando las Escrituras, por estar aprendiendo más, hermano, alcanzaron la vida eterna. Mira, ni por predicar vamos a alcanzar la vida eterna. Hermano, acá dice que es por dar testimonio de Él. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El que mora la palabra, mora en su vida. Su primer efecto es que da testimonio de la transformación de lo que Dios está haciendo en su vida. Eso es lo que dice la Escritura. Que el conocimiento de la palabra nos hace entender que Él está en nosotros. Él mora en nosotros. ¿Para qué? Para dar testimonio de Él. Y por eso tenemos que entender que el conocimiento de versículos aprendidos de memoria no nos hacen que nosotros realmente, hermano, conozcamos a Cristo. Sino es el testimonio, el darnos cuenta que realmente Él mora en nosotros. Y eso es por revelación, no por leer. No porque nos los enseñan, hermanos, sino por revelado. Tiene que ser revelado por el Padre de saber de que el Cristo mora en nosotros. Segundo, ¿cuántas personas creen que Cristo es una religión? ¿Defienden más una denominación o una construcción como el catolicismo que defiende, o los musulmanes que defienden su religión? ¿Defienden más que el Corán es la verdadera religión? ¿Es el verdadero libro, la verdadera doctrina? ¿O con el catolicismo que piensa, hermano, que el templo donde están, las iglesias donde están, la construcción, ese es realmente el catolicismo? Nada más están defendiendo un pedazo de piedra, pero no pueden defender la doctrina. No pueden defenderla. Porque ellos ponen a Pedro, ponen a María, más que mi Señor Jesús. Si piensan que Pedro es el apóstol de la iglesia, pues adoren a Pedro. Si piensan que María es la intercesora, pues adoren a María. Cada quien es libre, hermano, de creer lo que quieren. Pero la Biblia no enseña eso. La verdadera Biblia, ellos no tienen Biblia. Están defendiendo, hermano, que ellos la escribieron. No la escribieron ellos. ¿Cuántas personas creen que Cristo es una religión y que realmente está en una construcción, un pedazo de piedra? Bueno, yo no sé qué defienden, hermano, porque al final nadie se las está quitando, ¿verdad? Nadie les está exigiendo. Nada más están defendiendo algo que nadie les quita.
Entonces por eso el Señor nos enseña en el libro de Hechos 7, versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿En qué casa mora Dios? ¿En qué templo mora Dios? En uno que desciende el Espíritu Santo. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo, dice en Corintios. Pero Él no habita, hermano, en templos hechos por manos de hombre. Él habita donde desciende el Espíritu Santo para santidad. ¿Y dónde desciende el Espíritu Santo para santidad? En nuestros corazones, en nuestra vida. Ahí desciende. Pero no desciende, hermano, para sentirnos calientes. Desciende para transformar nuestra vida. Desciende para cambiar realmente nuestra vida, nuestra forma de ser. Ahí es donde realmente desciende Él. Él no desciende, hermano, donde creen que la gente, el lugar donde están, son la iglesia verdadera. No, están equivocados. Muy equivocados. Por eso usted no debe de defender ninguna denominación, ni aferrarse, hermano, de que cada quien tiene la razón. La única manera de saber tener la razón, que está practicando la verdad, hermano, es que estés dando testimonio, no de ser cristiano, sino de un cambio de vida. Porque cualquiera puede decir que es cristiano, pero no cualquiera puede demostrar que Dios lo está cambiando. 1 Corintios 6 dice, no ignoréis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o sea, que no sois vuestros, porque sabéis sido comprado por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces quiere decir que nuestra vida le pertenece a mi Señor, nuestro templo, nuestro corazón le pertenece al Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente le pertenece al Señor. Ahí mora Él. Él mora en una vida de un hombre que ama la palabra, en la vida de un hombre que desciende el Espíritu Santo, reposa en él, y Cristo habita, hermano, en un hombre, hermano, que se presta para manifestar y dar testimonio de que Cristo está en su vida. Tercero, es que es un profeta. Entonces, ¿cuántas personas creen que él está en los profetas, anunciando su venida? ¿Cuánta gente no idolatra, como en el caso de hermano ¿cómo se llama? La Luz del Mundo? ¿O cuántas denominaciones no idolatran a un apóstol? Hermano, idolatran. Hermano, ¿por qué Dios se llevó a Moisés? Se llevó a Moisés, hermano, porque el hombre él era muy idólatra. Lo hubieran endiosado si Moisés hubieran encontrado el cuerpo. Eran muy idólatras. Lo tenían endiosado. Por eso, ¿cuántas personas creen que su apóstol, que como su apóstol no hay ninguno, que como su denominación no hay ninguna, que como lo que han aprendido no hay ninguna? Hermano, están equivocados. Se dan cuenta que el cuerpo de Cristo somos muchos. El cuerpo de Cristo tiene varios miembros y que cada uno está haciendo una función en el cuerpo de Cristo. Pero aquel que se cree que, hermano, que son la única opción, que creen que tienen todo el conocimiento de la alabanza, y eso lo dice en Corintios 13, hermano, tienen el conocimiento de todo lo que son ministerios proféticos, ministerios de alabanza, ministerios de grandes revelaciones y misterios que Dios le da. Piensan que eso es obediencia. No, no es obediencia. Es parte de un desglose como miembros del cuerpo de Cristo para edificar al cuerpo de Cristo, pero no los hace únicos ni portadores de la verdad. Por decir, la iglesia de Cristo, ministerio, escuela de ministerio, gracia, misericordia y paz, no tiene toda la verdad. Tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, pero no tenemos toda la verdad. Dios repartió una verdad en cada miembro,
en cada denominación en el cual Dios levantó, les dio a ellos, hermano, una responsabilidad. Y cada quien tiene que ejercer su responsabilidad, porque cual día de mañana Dios va a sacarnos cuenta. Por eso yo creo que la Iglesia de Cristo, Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz, no posee absolutamente la verdad, o sea, toda la verdad. Se nos fue entregada una parte, sí, para que cada miembro, hermano, pueda ser de bendición. Lo que tú tienes me hace falta a mí, lo que yo tengo te hace falta a ti, para que nosotros podamos encajar realmente en la perfecta unidad. Quiere decir que nos necesitamos como ministerios, nos necesitamos los unos a los otros, porque Dios no depositó, hermano, en un ministerio, en una iglesia, en una Biblia, toda la verdad. Porque si aún así estamos divididos, ¿qué pasaría, hermanos, si realmente una iglesia fuera poseedora de la verdad? Aunque la verdadera iglesia es poseedora de la verdad, que es la iglesia de Cristo, la iglesia que fue comprada con su sangre preciosa, hermano, aquellos que son evangélicos, aquellos que creen que Cristo no es una religión, que Cristo no es un templo hecho por manos de hombres, que Cristo, hermano, no es un profeta, no es un apóstol, no es un evangelista, no es un pastor, no es un maestro, sino aquellos que creen que Cristo está en medio de ellos. Esa es la iglesia verdadera. Los que aman la palabra, los que desciende el Espíritu y los que dan testimonio. Esa es la iglesia verdadera. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que dice, por eso voy a repetir, ¿cuántos profetas creen, cuántas iglesias creen que adoran a su apóstol? Ciertamente, hermano, en el fondo hay que respetar, pero no adorarlos. El que habita en medio de su pueblo, hermano, no es el ungidísimo apóstol, profeta, evangelista, pastor, hermano, el que debe de habitar delante de nosotros, hermano. De hecho, la palabra predicador significa presentador. Es el que presenta realmente al anfitrión. Realmente somos presentadores. No somos nosotros realmente a quien la gente debe de mirar, sino es al Cristo. Mi Señor Jesús vino a dar a conocer al Padre, hermano. Quiero que usted entienda que mi Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, porque esto fue lo que el Espíritu me habló en la mañana, y cuando mi Señor Jesús vino a esta tierra, creció, hermano, fue preparándose con una condición, para dar a conocer al Padre. No vino para hablar de sí, Él no hablaba de sí, Él hablaba del Padre. Él vino a dar a conocer al Padre, que el Padre estaba en Él. Eso fue lo que el Señor, que el Padre estaba en Él. Por eso cuando se presenta en Lucas 4, 18, hermano, hasta el 22, empieza a decir, esta profecía, esta palabra se ha cumplido hoy. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y empieza a decir, hermano, la gente dice, esta palabra se ha cumplido hoy, hermano, y la gente se los quedaba miedo y los sacaron de ahí. Los sacaron. Mi Señor Jesús vino a dar a conocer al Padre, pero en su vida. Por eso el Señor decía, Juan 17, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 10, versículo 29, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar en la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 5, versículo 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oh, hermano, ¿a qué vino mi Señor Jesucristo? A demostrar que el Hijo, que el Padre estaba en Él. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué lo menospreciaban? ¿Por qué lo rechazaban? Porque Él demostraba que el Padre estaba en Él.
Por eso hay de aquellos, que Dios tenga misericordia de las personas, de aquellos hombres que predican, aquellas mujeres que predican, que andan diciendo que no existe la Trinidad. Que no existe la Trinidad. Estos son el espíritu del anticristo, opera en ellos. Solo el espíritu del anticristo va a negar la Trinidad. Eso ya estaremos más hablando sobre esto, hermano, porque hoy está de moda que solo Jesús, el que enseña que el Padre y Él son uno. Mi Señor Jesús vino a enseñar eso, que el Padre era uno solo. Mi Señor Jesús se esforzaba cada día para dar a conocer que el Padre estaba en su vida y que buscaba que el Padre se conociera a través de Él. Por eso cuando se topa con la samaritana le digo, ni aquí ni en Jerusalén ni en Samaria es el lugar de adoración. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién era la adoración ahí? Era el Hijo. Por eso adoramos al Hijo, adoramos. Cuando adoramos al Padre, adoramos al Hijo. Cuando adoramos al Hijo, adoramos al Padre. Por eso lo mataron, porque decían, hermano, que el Padre, porque Él decía, porque mi Señor Jesús decía que el Padre estaba en Él, haciéndoles creer. Y ellos se enfurecían, hermano, y decían que mi Señor Jesús era un blasfemo por decir estas palabras, a pesar de todas las señales que había hecho. Eso lo dijo Nicodemo. Dice, nadie puede hacer esas señales a menos que Dios esté con él. Por eso el Señor dijo algo. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Fíjese, hermano. Ahora otra versión dice en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No lo creen? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores allá, porque yo voy al Padre. ¿Quién estaba haciendo la obra, hermano, de la manifestación del Padre en la tierra? Mi Señor, el mismo Padre, hermano, en la vida de mi Señor Jesucristo. ¿De qué se esforzaba? ¿Cuál era el esfuerzo grande que hacía nuestro Señor Jesucristo? Demostrar que el Padre estaba en Él, que el Padre es el que hablaba a través de Él, hermano, que Él, hermano, las obras que hacía, las hacía el Padre en su vida. Qué desesperación, según puedo mirar, hermano, que por nada creían en Él. Que en cada reunión, hermano, Él hablaba del Padre. Él hablaba de las cosas que hacía el Padre. Mas para muchos, hermano, este era un blasfemo. Creen más en ellos mismos que en las palabras del Señor Jesús. No reciben las palabras del Señor, pero sí toleran a los que vienen hablando de ellos mismos, de los que vienen hablando del mundo, que vienen hablando de la vida de otros. Esos sí son cristianos. Cristianos que se juntan para hablar mal de la vida de los demás, a eso sí se reúnen. A eso sí, hermano. Yo le digo a veces, y yo voy a seguir hablando de esto siempre, ¿qué tiene que estar un cristiano con un chismoso hablando mal de otros? Cuando hay gente que está salvando. Hay gente, híjole, hermano, de verdad, chismositos hasta decir basta. Es lamentable, hermano. Es lamentable. Les gusta hablar del mundo. Nada más sus conversaciones son hablar del mundo, de dinero, de trabajo. Sus conversaciones son hablar de ellos mismos. Esas son sus conversaciones.
Es lamentable, hermano, que un hijo de Dios no conoce al Padre. Una persona que no conoce al Padre habla de sí mismo, busca su propia gloria. Solo dijo el Señor, hablan de lo terrenal porque son terrenales. Hablan del mundo, hablan de grandes cosas. Hablan, hermano, de la vida de otros, porque eso es lo que se dedica mucho cristiano que no conoce a Dios. Creen que por asistir a una iglesia ya la hicieron. Creen que por leer la palabra ya la hicieron. Creen que porque creen en el Espíritu Santo ya la hicieron. Eso es lo que ellos dijeron. ¿Quién dicen que soy yo? Dice, pues es la Biblia. Dios está en la Biblia. Así dice mucha gente. Dios está en la iglesia. Dios está en mí. Es lo único que saben. Pero no lo pueden demostrar. El que ama mi palabra, vendremos y haremos morada. Y el que ama la palabra, viene el Espíritu Santo sobre su vida. El Espíritu Santo no va a venir en la vida de alguien si primero no aman la palabra. Porque se tiene que unir el Espíritu y la palabra para que nosotros podamos dar frutos. La fe sin obra es muerta. No se puede creer a la bendita palabra y vivir negando al Padre, vivir negando al Hijo. Y el hombre que niega al Padre, niega al Hijo, no podrá dar testimonio de que realmente podrá demostrar de que el Hijo de Dios está en su vida. Porque mi Señor Jesús vino a decirles que no estaba en un templo, no estaba en una doctrina. Le digo, yo soy la oveja. O sea, yo soy el pastor, yo soy el templo. O sea, eso vino el Señor a decirle que Él era el cumplimiento de la palabra. Y estaba demostrando, hermano, que en Él estaba el Padre. Y lo mataron de blasfemo, lo rechazaron. No creían en las palabras que enviaba el Padre. Él estaba hablando del Padre. Qué triste es ver tener al Cristo, hermano, en tu casa y no puedes compartirte una palabra, no puede llevarte una palabra. Yo no veo al Cristo, hermano, juntándose con las personas chismosas, murmuradoras, hablando mal. Y más cuando tienen personas en su casa que son salvas, que no conocen al Señor, hermano, estén entreteniéndoles hablando de otras cosas que de menos del Señor. Es lamentable esto. No creen en las obras del Padre y viven rechazando la vida del Hijo. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, sino que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Por eso las personas que digan, es que solo esas denominaciones de los unicitarios, que solo el Hijo, que solo Jesús, y niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo, esto tienen el espíritu de ellos, el espíritu del anticristo. Porque una de las cosas que confesó Pedro por revelación, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te lo reveló. Entonces estos niegan al Hijo. Niegan, hermano, por eso ahí en el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Niegan al Padre, niegan al Hijo, niegan al Espíritu. Lo niegan, ¿dónde lo niegan? Pastor, yo no niego al Padre, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. No, donde lo están negando es en su vida. Lo están negando en la transformación de su vida. Pablo, hermano, Pablo fue perseguido. Lo querían matar así como mi Señor Jesús, por dar a conocer a Jesús en su vida. En el libro de Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Oh, hermano, ¿a qué se dedicaban los apóstoles? ¿A qué se dedicaban los profetas? ¿A qué se dedicaban los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, miembros de la iglesia? ¿A qué se dedicaban? ¿O cuál es nuestra dedicación? Nuestra dedicación es demostrar que Cristo está en nosotros.
No que Cristo es una religión, no que Cristo es una denominación, no que Cristo, hermano, es la Biblia. No, hermano, nos vino a decir que nosotros pudiéramos demostrar que realmente el Cristo estaba en nosotros. Lo amenazaron de muerte, él fue perseguido por demostrar que Cristo estaba en su vida. No que era cristiano, sino por demostrar que Cristo estaba en su vida. O sea, porque le había cambiado la forma de ser. Por eso damos nosotros testimonios de que somos cristianos. Damos testimonio de que nuestro Señor Jesús perdonó nuestros pecados pasados, y que gracias a Él hoy somos libres de condenación eterna. Amén, amén. Pero no era la base, o no es la base. Para demostrar que Jesucristo está en nuestra vida, entonces era la transformación de nuestro ser. ¿Por qué dijo esto? Porque Pablo dijo así, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemos, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué terminó reconociendo Pablo? Pablo reconocía que antes que no lo conocía, él era un blasfemo, él era un perseguidor, él era un mentiroso, él era violento. ¿Sabe qué reconoció Pablo? Que antes de conocer a Cristo, Pablo tenía un amplio conocimiento de las escrituras de la Torá. No conocía al Señor. Él creía que, hermano, que él estaba en el Sanedrín, en el consejo del Sanedrín. Él se metía a las sinagogas. Oh, hermano, creía que ahí estaba, creyendo que haciendo el que le hacía un favor a Dios. Sacaban gente de la iglesia. Y a todo aquel que encontrara en el camino. Según eso es perseguir a la gente. Hermano, lo que Pablo demuestra, que para demostrar que Cristo estaba en su vida, era reconocer. Pablo reconocía que cuánto daño le había hecho a sus hermanos, cuánto daño le había hecho a la iglesia, cuánto daño le había hecho a su propia familia. Ahora él demostraba que con sus actitudes no eran correctas. Dejó de ser chismoso, violento, perseguidor, de matar cristianos, de estar en contra de los hermanos, de guardar rencor, de guardar odio, de ser mentiroso. La única manera de demostrar que Cristo está en nuestra vida no es agarrando la Biblia ni asistiendo a una iglesia. La única manera de demostrar que Cristo está en nuestra vida es reconocer nuestros pecados, es reconocer nuestros errores, es reconocer que les hemos hecho mucho daño a las personas con nuestro carácter, con nuestra actitud. Es reconocer, hermano, que somos orgullosos, que somos a veces activos, que somos arrogantes, que somos mentirosos, que con nuestra palabra le hemos hecho mucho daño a las personas. Eso demuestra que el Cristo está en tu vida. A eso se le llama dar testimonio. Porque Pablo termina reconociendo el daño que le hizo porque no tenía a Cristo en su corazón. Porque Cristo no conocía. Ahora que Cristo, hermano, viene a su vida, se le presenta al Señor en su vida, ahora ataca todo eso. Decirle, hermano, no seas chismoso, hermano, no seas mentiroso, hermano, no seas un injuriador, hermano, no lo trates así porque yo antes así actuaba, porque no conocía a Cristo, no tenía a Cristo en mi vida. Yo creí que estaba el conocer la palabra, yo tenía al Señor, creía que lo que hacía realmente era de parte del Señor. Creía que estaba agradando al Señor. Por eso al Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se le reveló por revelación, dice en Gálatas 1, que el conocimiento ahora ya, todo lo que había aprendido, dice, se me es por basura, ahora lo había aprendido por revelación. Lo mismo que le dijo el Señor a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Y eso es lo que dijo Pablo, o sea, eso es lo que dijo Pablo en el libro
en el libro de Gálatas. Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso fue por revelación. Hermano, en el 11 os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque yo antes dice mi conducta, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Asolaba al hermano, asolaba a la hermana, asolaba a la iglesia, asolaba al pastor, los perseguía. Oh, hermano, yo antes era así, pero cuando Cristo se reveló en su vida, termina reconociendo Pablo cuánto daño le había hecho a la iglesia, cuánto daño le había hecho a los pastores, cuánto daño le había hecho a los hermanos, cuánto daño le había hecho a su familia, cuánto daño le había hecho a su matrimonio, cuánto daño le ha hecho a sus hijos. Hermano, cuando supo que Cristo estaba en su vida, se dedicó a demostrar y a enseñar que esas actitudes no son correctas. A eso se le llama tener a Cristo en nuestra vida. ¿De qué sirve que tengamos tanta palabra si no somos capaces de reconocer nuestros errores y nuestras equivocaciones? Por eso el Señor dijo, ustedes no quieren venir a mí. Por eso en el libro de Juan 4, cuando el Señor dijo, hermano, dice que para esto apareció el Cristo, para quitar toda obra del diablo. Todas obras malas las empezó a quitar mi Señor Jesús cuando empezó a nosotros a habitar en nuestros corazones. La única manera de saber de que el Cristo está en nosotros es dar testimonio cuando nos equivocamos, cuando estamos mal, cuando estamos fallando. Siempre, hermano, el Hijo de Dios empieza a quitar y a reconocer nuestros errores. ¿Por qué razón? Porque dijo Pablo, antes que yo conociera al Señor era un blasfemo, un perseguidor, un burlador, un injuriador. Pero ahora que conozco a Cristo, Él estaba demostrando que el Cristo estaba en Él. Cristo me cambió de ser blasfemo, Cristo me cambió de ser un perseguidor, Cristo me cambió de ser injuriador, Cristo me cambió de ser desobediente, Cristo me cambió de ser rebelde, Cristo me cambió esto, Cristo me cambió esto, me cambió esto, me cambió esto, porque estas cosas le hacían daño mucho a mi hermano, le hacía mucho daño a la iglesia, le hacía mucho daño a mi familia, le hacía mucho daño a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a los pastores. Oh, hermano, ¿acaso no dice la Escritura de que a Pablo, los hermanos le tenían miedo a Pablo cuando llegaba a una iglesia? No dice así, hermano. Dice que respiraban miedo. Qué duro es, ¿verdad? Que en lugar de que diga, ahí viene el hermano, ¡ush, Dios mío! Respiraban miedo. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Le tenían miedo a Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, y el cual le había hablado de cómo en Damasco y cómo había hablado valorosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Le tenían miedo, porque él antes los perseguía, porque él antes le hacía daño, porque él antes los perjudicaba. ¿Qué demostró Pablo? Que el Cristo estaba en él, que les había cambiado la vida. Estaba equivocado al creer que tu hermano es tu enemigo, al creer que los pastores son tus enemigos, al creer que la obra son tus enemigos, al creer que todo mundo es tus enemigos. Y se presentó a dar testimonio de que el Cristo estaba en él, porque le había cambiado la vida. No que lo había cambiado de religión, sino que lo había cambiado de todo aquello que estaba mal en su vida. Lo había dejado ser. Y reconoce delante de todos que les estaba haciendo un daño. ¿Cristo está en tu vida, hermano? ¿O todavía no se te revela quién es el Cristo?
Todavía no se te revela que Cristo que es aquel que nos hace entender que estamos mal y nos hace ver, hermano, que dañamos a las personas con nuestras actitudes, con nuestra boca, con nuestra forma de ser. ¿No te has puesto a pensar cuánto daño le has hecho en tu comportamiento a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos, al pastor, a los pastores, hermano, a la obra de Dios, a la gente? ¿No te has puesto a pensar si le has hecho daño a las personas? Y decir, yo ya no soy una persona peleonera, gracias a Cristo, ya no soy una persona peleonera. Gracias a Dios, ya no ando hablando mal de las personas. Gracias a Dios, ya no ando averiguando la vida de las personas. Gracias a Dios, ya entendí que no es bueno juzgar a las personas. Hay que orar y pedir misericordia por ellos. Y entender que no es bueno estar contando la vida de los demás, porque los desprestigia, o sea, porque Dios luego los levanta y los perdona. Ya entendí que si una persona cae, hay que orar por ellos, no hay que contárselo a todo mundo. Ya entendí ahora que Dios es tan bueno que siempre se apiada de las personas. Ya entendí que Dios es bueno, que lo único que quiere es la salvación. Si te preguntaran hoy, ¿quién es el Cristo? ¿Qué le dirías? Yo le diría, el Cristo es aquel que ha cambiado mi vida, porque antes era yo una persona de malos pensamientos, de malas conductas, de malas palabras, que dañaban y ofendían la vida de los demás, pero ahora Cristo vive en mí, ahora Cristo está en mí, porque ahora puedo entender que tengo que amar, que tengo que respetar, que tengo que ayudar a los demás, que las cosas que ellos hacen mal, yo un día también las practiqué. Yo un día también esas cosas no eran agradables delante del Señor. ¿Por qué pasó eso? Porque ahora Cristo vive en mí. El Cristo murió a causa de demostrar que el Padre estaba en él. Pero Pablo fue perseguido, fue hermano, se enfrentó muchas cosas por demostrar que Dios lo había cambiado, que Cristo lo había cambiado, que Él estaba en su vida. Qué rico es esto, entenderlo, querido hermano. Entenderlo realmente, que el Cristo mora en nosotros, que el Señor está en nosotros, está por nosotros. Si piensas que es un profeta, que es Juan, que es Elías, Cristo no está en la Biblia. Cristo, Él habla de la Biblia. Cristo no está en un templo hecho por manos de hombres. Cristo no está, hermano, en el mundo. Cristo está en nosotros, en aquellos que, hermano, aman la palabra, en aquellos que desciende el Espíritu Santo y en aquellos que dan testimonio y se han apartado de todo para dar testimonio el por qué el Cristo vive en su vida. Es aquel que nos ha cambiado, no es aquel que ha formado una religión, ni ha formado gente que vaya a la iglesia nada más, sino a los que ya no somos lo mismo, que viven dañando la vida de los demás. Por eso el Señor dijo que el cumplimiento de la palabra es el amor al prójimo, es amor a Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida y puedas demostrar, no solamente hoy, sino todos los días, que el Cristo mora en ti, que vives para agradar, no para lastimar, no para injuriar. Y usted póngale, porque cada quien se conoce cómo es. Y que realmente puedas demostrar que el Cristo está en tu vida. Eso es el Evangelio. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Vuelve a Cristo. Ponte a cuentas, querido hermano. Ponte a cuentas, arrepiéntete, deja ese pecado. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te está esperando. No importa qué pecado tan grande. Si has lastimado, dañado la vida de otros, ponte a cuentas y vuelves y levanta tu camino. Lo peor, no hay peor pecador que aquel que no quiera ser perdonado. No hay peor pecador que aquel que no quiera ser limpiado. No quiere en su vida, no quiere reconocer. Eso es algo que está peor. Pero tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios.
en el cual reconoces. Si tú reconoces con todo tu corazón, hermano, es porque el Cristo está redarguyendo, el Espíritu Santo está redarguyendo tu vida. Y es necesario que vengas a los pies del Señor. Deja el pecado. Limpia, Señor, mis pecados. Limpia, Señor, mi vida. Y, Señor, quiero demostrar que realmente tú estás en mi vida. Que Dios te guarde tu vida. Que Dios llene esta mañana, hermano, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dele like a la página, ayúdanos a compartir, hermano, y que esta palabra les sea de mucha bendición a los hermanos en YouTube que a veces nos escriben. Hermano, gracias por sus comentarios, gracias por las veces buena suerte que nos dan. Y Dios bendiga a aquellos también que de una manera en veces no están de acuerdo, hermano, porque defienden más una denominación, defienden más una doctrina, defienden más a su pastor, hermano, aunque esté todo mal, lo idolatran mucho, que realmente de defender nuestras actitudes correctas delante de Dios. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.